2000, que estuvimos con Ernesto Zedillo, o sea, desde Álvaro Obregón hasta Ernesto Zedillo, y tenemos varias cosas en común. A pesar de que ya habían pasado 80 años, aún había cosas en común, y una de ellas es el régimen y el poder que se había mantenido hasta lo que hemos estado viendo. Entonces, estamos ya por empezar lo que sería la unidad 4, que es precisamente los primeros 10 años del siglo XXI. La primera unidad fue lo de las técnicas de estudio que vimos, donde vimos las herramientas de estudio, el análisis de textos y cosas así. En la unidad 2 vimos eh, la definición de la materia, los acontecimientos políticos, económicos, sociales y culturales. Y la unidad 3, que es la más extensa, que es la que hasta apenas ayer terminamos, que es todo el siglo XX de, de México. Entonces ahorita vamos a comenzar a ver ya este cambio y que bueno, estos temas ya les afectan todavía mucho más directo lo que están viviendo. Entonces permítanme, voy a compartir. ¿Me pueden confirmar si se ve la presentación? Sí se ve. Ok, muy bien. Bueno, entonces iniciemos así, con el siglo XXI y la problemática nacional, así se llama esta unidad. Y bueno, ¿qué vamos a ver? Tenemos aquí unos puntos que son los que vienen establecidos en el temario, que es el siglo XXI en México y que fue una situación en el tema político que cambió drásticamente por lo que les hemos estado comentando y cómo estos acontecimientos políticos y sociales han afectado la actualidad de nuestro país. Por supuesto que no podemos dejar de lado este tema que sí ha sido o fue clave en la transformación de nuestro país, en la alternancia política en el año 2000, con la llegada de Vicente Fox y después los siguientes gobiernos, que es el de Felipe Calderón también. Ahora ya se deja atrás el PRI y todos sus antecedentes y comienza un régimen de 12 años del PAN. Y qué pasó en estos dos sexenios que fueron ya de alternancia, para ver si realmente hubo cambios estructurales o qué fue lo que pasó. Y además, bueno, algunos otros temas que están afectan nuestra actualidad. Entonces, para empezar, vamos a irnos más atrás, mucho más atrás. Recuerden que empezando nuestro semestre con quien lo iniciamos tal cual es con Álvaro Obregón, a pesar de que pues tuvimos que ver los antecedentes de cómo Álvaro Obregón llegó a la presidencia. Pero bueno, iniciamos con Álvaro Obregón, con el Partido Laborista Mexicano, y que a partir de ahí, a partir de Álvaro Obregón, es que los siguientes presidentes van a ser designados por el presidente en turno. Esto es que el presidente prácticamente es el que decidía quién va a ser el sucesor. Claro que había elecciones, pero en términos prácticos, sabemos que el que decidía, el que elegía el presidente para ser el candidato es el que iba a ser el presidente y así lo fue siendo. Esto le favorecía pues a los más allegados al presidente o a los más allegados o los amigos o los que le caían bien o los que por lo que el presidente haya considerado que era la mejor opción es que él los elegía. Así que esto no favorecía a todos. Por lo tanto, recordemos que en los años 60, Carlos Madrazo intentó democratizar el partido. ¿Qué le pasó? Bueno, pues para empezar, lo expulsaron del partido. ¿Qué más le pasó? Pues tuvo un accidente aéreo y falleció y bueno, ya por eso no pudo continuar con este movimiento que trataba de sacar del PRI a los que no pensaban en la democratización de su esquema político, pero bueno, ya no se logró porque como falleció, bueno, pues ya no se pudo continuar. Seguimos con el periodo donde por dedazo, así se le nombraba, porque
lo elegía por el dedo del presidente al que sería el nuevo candidato. Y así siguió hasta que en 1987-88, en donde se creó la corriente democrática, donde Cuauhtémoc trató de volver a la misma idea de Carlos Madrazo de democratizar el proceso electoral del partido, las elecciones internas del partido, y que no lo logró y que también salió expulsado del PRI, y que bueno, él sí se salió y sí pudo formar una corriente, un grupo que lo siguiera deslindado del PRI para poder enfrentarse al mismo PRI. A final de cuentas tampoco lo logró, no logró esa transición y siguió participando no solo en las elecciones del 88, sino también en las del 94, donde cada vez perdió más peso político. Pero bueno, la idea estaba ahí. Así que cuando llegan o sea, van acercando las elecciones del año 2000, Ernesto Zedillo, junto con el grupo del PRI, querían darle un cambio de imagen a eso del dedazo. Y por lo tanto, por primera vez en toda la historia, sí hubo unas elecciones internas del PRI reales, porque en la realidad, en algunos otros casos, eh, en algunos otros periodos sí se había, según hecho alguna especie de proceso en el que decidían quién iba a ser el candidato, pero en realidad era designado por el presidente. Aquí tratan de cambiar esa imagen del PRI y lo que hacen es que hay 4 precandidatos a la presidencia. El primero, Francisco Labastida Ochoa, si vemos la imagen de la presentación, está en la parte de arriba, a la izquierda, de traje, bueno, es que todos están vestidos más o menos igual. Pero bueno, el de la parte superior izquierda, Francisco Labastida Ochoa. El otro precandidato, Roberto Madrazo Pintado, el que está en la parte superior derecha. Después estuvo Manuel Bartlett, que está en la parte inferior izquierda. Y por último, Humberto Roque Villanueva, en la parte pues, inferior derecha. Francisco Labastida Ochoa ya había tenido varias participaciones en el sector público, había trabajado mucho tiempo en el gobierno y ya había sido secretario de Estado y todo. Entonces tenía una larga carrera y de hecho dicen, antes de que se dieran las elecciones, que él, Francisco Labastida, iba a ser el designado por Ernesto Zedillo por dedazo. Sin embargo, pues hicieron todo este proceso electoral. Para los retractores del PRI, dicen que fue todo un show para designar al que de por sí ya iba a ser designado por Ernesto Zedillo, que era Francisco Labastida Ochoa. Roberto Madrazo Pintado, ¿le suena el apellido? Pues justamente del que acabábamos de hablar. Carlos Madrazo, el que trató de democratizar al partido y que murió en un extraño accidente aéreo. Bueno, pues su hijo, el hijo de Carlos Madrazo, el que trató de democratizar el partido en los años 60, es precisamente Roberto Madrazo, quien siguió en el PRI y bueno, me parece que lo vieron, no sé si en la clase pasada o en la antepasada, que fue el gobernador del estado de Tabasco. Manuel Bartlett es el que ya había participado como secretario de Gobernación con Miguel de la Madrid. Recuerden que él fue el famoso que mencionó que el sistema se había caído y después fue secretario de Educación Pública con Carlos Salinas y bueno, también una gran trayectoria en la política y bueno, también precandidato del PRI a la presidencia. Y finalmente Humberto Roque Villanueva, también con pues también una carrera política larga, creo que en puestos no tan grandes. Y Humberto Roque, si lo recuerdan, me parece que fue el jueves, que vimos que fue de los que más apoyó para que se subiera los impuestos, que estaban en el 10% en el IVA y que se subieron al 15% y que hizo la famosa Roque Señal. Bueno, pues Humberto Roque, con su Roque Señal, también fue el precandidato a la presidencia por el PRI. Estábamos en una época en la que el candidato del PRI era el que iba a ser el presidente. Así había estado sucediendo desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Así que estas elecciones pareciera que eran el, el pre de quién sería el presidente. Así que pareciera que no importara quién fuera de estos 4, el que fuera el candidato a la presidencia del PRI iba a ser el ganador. Sin embargo, aquí ocurrió 2 situaciones muy importantes.
La primera es que estas elecciones, donde se aparentaba una eh, pues hermandad entre los candidatos, pero que pues ambos, bueno, más bien todos querían ser el candidato, provocó que no fuera una elección interna pacífica. En realidad, se atacaron durísimo a estos cuatro candidatos. En especial, Roberto Madrazo le tiró durísimo a Francisco Labastida, que como ven aquí los resultados, el ganador fue Francisco Labastida y en segundo lugar quedó Roberto Madrazo. Bueno, pero cuando terminaron estas elecciones internas, Francisco Labastida salió bastante lastimado, bastante raspado, exhibido por, claro, por Roberto Madrazo, pero en realidad por su propio partido. O sea, ¿cómo hablar mal del que va a ser el candidato desde tu propio partido? O sea, fue creo que una muy mala estrategia que se tiraran tan duro para ser el candidato del partido. Así que, como diciendo, ¿no? Como fuego amigo, fue el que recibió Francisco Labastida Ochoa. Entonces, cuando gana estas elecciones para ser el candidato, y se tiene que enfrentar a los demás, en realidad ya iba bastante debilitado por el mismo partido que se habían atacado y pues que aparte le dio armas a los demás pues para saber por dónde atacarlo, porque pues los temas de corrupción, los temas de mala administración que tuvo como gobernador, todo lo malo que había hecho Francisco Labastida, que se sabía y que no se había expuesto internamente en el PRI, dando así un Francisco Labastida y un PRI al mismo tiempo bastante disminuido para la hegemonía que venía manejando en los años anteriores. ¿Dudas hasta aquí? Todo bien. No, ninguna. Bueno, así que ya tenemos al candidato del PRI. Tenemos más participantes en estas elecciones. Y aquí tenemos a los 6 que participaron. El primero, bueno, que ya pueden reconocer ahora que ya saben, está Francisco Labastida en la parte superior izquierda. A su lado está Cuauhtémoc Cárdenas. A su lado está eh, Vicente Fox, que bueno, estos ya los conocerán un poquito más. Y en la parte de abajo, en la parte inferior izquierda, está Porfirio Muñoz Ledo. Si se acuerdan, cuando se creó la corriente democrática en el PRI a finales de los años 80, quienes encabezaron ese movimiento fue Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo. Bueno, pues aquí están los dos enfrentándose para obtener la presidencia. Cuauhtémoc Cárdenas con el partido que él mismo fundó, el PRD, con una alianza del PT, Convergencia, Paz y el PSN, que estaba participando ya por tercera vez en el 88, 94 y en el año 2000 volvió a participar. Y Porfirio Muñoz Ledo con el aún sobreviviente PARM, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, que ustedes ya saben, ¿no? Que era el partido paraestatal y que ya al haberse deslindado del PRI en el 88, eh, en este año 2000 va a participar por última vez, porque aquí perdió su registro, con Porfirio Muñoz Ledo, precisamente un expriista. Al lado de Porfirio Muñoz Ledo, en la parte inferior, en el centro, está Manuel Camacho Solís, con un partido que se creó en aquel entonces, el PSD, el Partido del Centro Democrático, y que Manuel Camacho Solís, cuando fueron las elecciones del 94, priista también, llegó el momento en el que iban a decidir quién iba a ser el candidato del PRI en el 94. Estoy yendo hasta el periodo de Carlos Salinas. En ese 1994, o más bien desde el 93, cuando ya se va a designar quién va a ser el candidato del PRI, el favorito de Carlos Salinas era Colosio, Luis Donaldo Colosio. Él era el que pues ya estaba, era como su ahijado y lo iba a designar. Pero Manuel Camacho Solís creía que él iba a ser el que iba a ser el candidato a la presidencia y sin embargo, pues cuando se decide por Colosio, Manuel Camacho Solís protestó de manera pública, cosa que no había pasado tan drásticamente en los últimos años en el PRI. Claro que
Cuauhtémoc Cárdenas, antes de que designaran a Salinas, protestó en el 88, y así varios más, ¿no? Pero aquí sí abiertamente dijo que estaba en contra de la designación de Luis Donaldo Colosio. Cuando Luis Donaldo Colosio muere o es asesinado, los reflectores empiezan a irse hacia Camacho Solís, como pensando, bueno, si tú eres como que el segundo posible candidato, pues tú podrías ser, pero al mismo tiempo el sospechosismo era muy grande porque Manuel Camacho Solís era el que quería ser presidente, lo declaró públicamente y estaba en contra de que Colosio fuera el candidato y matan a Colosio, pues muchas personas pensaron que él era el que había mandado matar a Colosio. Así que en el 94, Manuel Camacho más bien se retiró de la vida política y pues no participó. Para el año 2000, con el nuevo partido que se había creado, él ahora sí retoma ese proyecto y se lanza como candidato a la presidencia por el Partido del Centro Democrático. Y finalmente, en la parte inferior derecha, está Gilberto Rincón Gallardo, un activista eh, y de un partido también reciente, bueno, que fue de su única participación, Democracia Social, y todos ellos son los ingredientes que se mezclaron para estas elecciones del año 2000. Pregunta para ustedes, quien quiera tomar el micrófono, si no en el chat. ¿Se acuerdan de las elecciones que se dieron en el 2024? Pues apenas fue el año pasado, pero les comento como contexto y ustedes me ayudan. ¿Se acuerdan que, bueno, quien ganó las elecciones en el 24 fue la presidenta actual, Claudia Sheinbaum? Pero ¿se acuerdan que hubo más candidatos, o precandidatos, mejor dicho, precandidatos del, del partido de Morena? Hubo uno que no se vio favorecido en especial, y que fue Marcelo Ebrard. ¿Recuerdan, pregunta para ustedes, Marcelo Ebrard, qué hizo al no verse favorecido en las elecciones internas del partido para ser el candidato? ¿Recuerdan qué fue lo que hizo? Sí, así es. No se cambió de partido, pero sí amenazó con cambiarse de partido. Hizo un berrinche, sí, exactamente. Eso hizo públicamente. Sí, dijo que se iba a ir a, a Movimiento Ciudadano y de hecho, como que decían que, porque Movimiento Ciudadano todavía no tenía candidato, querían que fuera Samuel, el gobernador del estado de Nuevo León, pero como tenía que renunciar a Nuevo León para poder ser candidato, entonces hubo un periodo ahí donde no había candidato y se pensaba que Marcelo Ebrard iba a ser ese candidato. A final de cuentas fue Maínez el candidato y Marcelo Ebrard no se cambió de partido. Bueno, ¿a qué voy con todo esto? El que, el que hizo, cuestionó las encuestas, sí, y dijo, aparte, muy curioso, que esas encuestas estaban mal hechas y que más bien parecía que se parecía mucho a las viejas estrategias del PRI. Bueno, recuerden que Marcelo Ebrard era del PRI, pero eh, quien fue su mentor político, quien lo apoyó mucho en su carrera política, fue precisamente Manuel Camacho Solís. Manuel Camacho Solís, el que les acabo de contar que cuando no fue designado para ser el candidato y que designaron a Colosio, lo que hizo fue eso. Hizo un berrinche, cuestionó el sistema
para elegir al candidato, dijo que se iba a salir del partido, que se iba a pasar a otro y muchas cosas. Todo lo que hizo Marcelo Ebrard lo hizo Manuel Camacho Solís en 1994. Tan es así que Manuel Camacho Solís fue el candidato a la presidencia en este año 2000. El candidato para ser jefe de gobierno del año 2000 del Partido del Centro Democrático, espero no revolverlos, fue precisamente Marcelo Ebrard. Marcelo Ebrard participó para ser el candidato a la jefatura del Distrito Federal por el Partido del Centro Democrático. Por si no se acuerdan, el que ganó esas elecciones en el año 2000 fue Andrés Manuel López Obrador. Él fue el que ganó las elecciones para ser gobernador del Distrito Federal en el año 2000. ¿Quién compitió contra él? Marcelo Ebrard. Aunque al final, cuando ya estaba por terminarse las campañas, Marcelo Ebrard declinó y el apoyo para su candidatura lo dejó para apoyar a López Obrador. Supongo que esperaba que en el 2024 fuera el apoyado por él, pero lo que le ocurrió fue que pues no fue el candidato a la presidencia en el año de 2024. Y al final, bueno, pues como ya saben, quien ganó fue Vicente Fox. Les había mencionado que eran dos situaciones que, que le perjudicaron al PRI. La primera, que Francisco Labastida salió ya bastante raspado para ser el candidato del PRI. Y segundo, que de emergente y exponencialmente, Vicente Fox creció como figura de la democracia y de la alternancia. Cuando Vicente Fox eh, inicia su carrera política, en realidad ya estaba bastante grande como para iniciarla. La inició precisamente a finales de los años 80 y que fue de los que también estuvo protestando mucho por las elecciones del 88, en las que ganó Carlos Salinas y protestó con todo ello, ¿no? Después fue el candidato para gobernador del estado de Guanajuato, que recuerden que ganó el del PRI, pero renunció y pusieron a un panista. Y luego fue gobernador de Guanajuato y luego ya candidato a la presidencia. En realidad una carrera política muy pequeña, pero creció enormemente por la figura que él aparentaba representar. ¿A qué me refiero con aparentar? Que era alguien que estaba totalmente en contra del sistema político que se estaba manejando y que él sí representaba un cambio a lo que se venía estableciendo en años anteriores. ¿Por qué digo aparente? Es probable que sí, que esa sea la idea. Sin embargo, cuando estaban las campañas políticas, voy a regresarme a la presentación anterior, cuando estaban las campañas políticas, los tres más fuertes eran obviamente el PRI, el PRD y el PAN, la Bastida, Cárdenas y Fox. Pero Vicente Fox criticaba al PRI, pues por todo lo malo que hubiera pasado en el país, ¿no? Claro que todo lo bueno, pues también había sido del PRI, ¿no? Pero es más fácil criticar por los temas negativos, ¿no? Entonces, toda la corrupción, todos los malos manejos, las crisis económicas, todo lo del PRI era malo. Así que la Bastida tenía un estigma ahí grande por ser el candidato del PRI. Y Cárdenas lo atacaba porque Cárdenas había salido del PRI. Entonces, como que estaba sucio por haber sido de ese partido. Y pareciera que Vicente Fox, él era el diferente, porque él no había salido del PRI, a diferencia de los otros dos. Y si lo vemos bien, de los otros cuatro, ¿no? Porque estaba La Bastida, Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo y Manuel Camacho Solís. Todos habían participado en el PRI. Salvo Gilberto Rincón Gallardo, que en realidad, pues, tuvo una destacada participación, aunque, pues, muy pocos votos. Pareciera que Fox era el diferente, era el que no había venido de esa sucia corrupción que él decía. Y pues muchos lo creían y votaron por él, por esa situación. Sin embargo, recuerden que hemos estado viendo que desde el 88 hasta esta época, habíamos visto que el PRI
para poder lograr sus objetivos, se había aliado con el PAN. Por eso es que se le conoce como el PRIAN. Y que casualmente, cuando se une al PRIAN y las reformas del PRI empiezan a pasar, automáticamente y al mismo tiempo, las gobernaturas empiezan a ser favorecidas por el PAN. Entonces, estaba el PRIAN por una parte, pero Fox hablaba que el PRI y el PRD eran los que estaban unidos. Y con ese ímpetu y con esa extraordinaria mercadotecnia que manejó Vicente Fox, hizo que entonces dos cosas. Un Francisco Labastida debilitado y un Fox con gran ascenso y con gran poder de convencimiento hacia la gente, hicieron que al final Vicente Fox ganara las elecciones en el año 2000. Las elecciones fueron el 2 de julio el 2 de julio del año 2000. ¿Cuándo cumple años Vicente Fox? El mismo 2 de julio, o sea, el día de su cumpleaños fueron las elecciones. Y bueno, fue presidente del año 2000 al 2006, en la actualidad tiene 83 años y es el expresidente más grande que tenemos en cuanto a edad, ¿no? O sea, a pesar de que antes de él estuvo Ernesto Zedillo y antes de Ernesto Zedillo estuvo eh, Carlos Salinas y atrás de Carlos Salinas todos los expresidentes ya murieron, a pesar de que hay dos periodos antes de Vicente Fox es más grande que Salinas y que Ernesto Zedillo. Y bueno, él eh, es licenciado en Administración por la Universidad Iberoamericana y aquí, bueno, pues tenemos a los que son parte de su gabinete, aunque ya muchos de ellos ya están fuera de la política, algunos todavía han participado, por ejemplo, tenemos aquí en la Secretaría de Gobernación a Santiago Krill. Santiago Krill todavía fue uno de los posibles candidatos a la presidencia en el 2024, que a final de cuentas el PAN, PRI, PRD postularon a Xochitl Gálvez. Bueno, Xochitl Gálvez, digamos que internamente en ese proceso le ganó a Santiago Krill, que fue secretario de Gobernación durante el periodo de Vicente Fox. En Hacienda tenemos a Francisco Gil, que también me parece que ya es poco conocido, secretario de Relaciones Exteriores a Jorge Castañeda, un internacionalista bastante destacado. Luis Ernesto Derbez también estuvo durante el periodo de Vicente Fox. En la Secretaría de Desarrollo Social estuvo Josefina Vázquez Mota, que no sé si ustedes todavía la recuerden, pero fue todavía candidata a la presidencia en 2012 por el PAN y que perdió, porque saben que ganó Enrique Peña Nieto. En la Secretaría de Energía, bueno, pasaron muchísimos secretarios. El más relevante, por supuesto, pues Felipe Calderón, que después se convertiría en presidente. En la Secretaría de Economía tenemos a Luis Ernesto Derbez, que ya había sido también secretario de Relaciones Exteriores, y bueno, algunos personajes más. Santiago Krill, el secretario de Gobernación, de hecho, fue el candidato a la presidencia también en el año de 2006, bueno, precandidato por el PAN. Sin embargo, la candidatura la ganó Felipe Calderón, ¿no? Como ustedes ya saben. Y luego, en el 2012, también fue precandidato a la presidencia, pero perdió contra Josefina Vázquez Mota. Entonces, Santiago Krill ya lleva varios procesos en los que no ha logrado ser el candidato, pero siempre ha estado ahí como precandidato. E inclusive les menciono que en el 2024 todavía era uno de los que eran como los pre-pre para ser uno de los que iba a ser el candidato en ese entonces, o de este 2024, PRI, PAN, PRD. Y bueno, una vez estando en la presidencia, se creó la AFI, que es la Agencia Federal de Investigación, una institución que atacó o trató de atacar eh, uno de los delitos más graves que se estaba viviendo en nuestro país en aquel entonces, que es el tema del secuestro. Estaba como, recuerden que después del error de diciembre, de la crisis del 95 y de todo ese sexenio que en el tema económico estuvo como que rescatándose y sobreviviendo, bueno, pues muchos al verse sin recursos, pues comenzaron a hacer
actos criminales y actos criminales de muy alto nivel, el tema del secuestro, el tema del crecimiento del narcotráfico y en general de la delincuencia organizada. Así que se creó la AFI para combatir estos delitos, secuestro y narcotráfico. En general, bueno, la delincuencia organizada. Y quien, quien estuvo a cargo de esta AFI fue Genaro García Luna, que casualmente, me parece que fue en el sexenio pasado, fue capturado y es acusado de estar relacionado con el crimen organizado y en especial con el narcotráfico. Bueno, aquí ocurrió una situación inversa a lo que habíamos vivido e inversa a lo que viviremos en los siguientes secciones que veremos, que analizaremos. Recuerden que Carlos Salinas toma la presidencia en el 88. Saben que es en diciembre, entonces en realidad su periodo empieza al año siguiente, ¿no? Bueno, en enero del 89 fue capturada la quina, Joaquín Hernández Galicia, y eso fue un acto de alto impacto, que la sociedad lo tomó como que habían capturado al que había sido ya muchas veces acusado de corrupción, el líder sindical de Pemex. Bueno, en el 95, iniciando el gobierno de Ernesto Zedillo, a quien capturan es a Raúl Salinas de Gortari, el hermano del expresidente, y que trataron de crearle todo un espectáculo para que fuera también un acto de alto impacto. En el siguiente periodo, que es en enero del 2001, o sea, llevaba un poquitito más de un mes como presidente Vicente Fox, a él le pasó algo la inversa, que en vez de capturar a alguien, se le escapó a alguien, que fue que se escapó Joaquín Guzmán Loera, conocido como el Chapo Guzmán. Y por eso es que comienzan a verse como algunas redes donde parece que sí hay vínculos entre Genaro García Luna y el Chapo Guzmán. A final de cuentas, los dos están detenidos y los dos fueron extraditados a Estados Unidos y los dos llevan un proceso o llevaron un proceso allá y justamente en el mismo lugar, en Nueva York, fueron los dos enjuiciados. Y bueno, para darle legitimidad a algunas cosas más, se creó la Fiscalía Especializada para los Movimientos Sociales y Políticos del Pasado. ¿Qué es lo que se pretendía hacer? Lo mismo que se ha tratado de hacer desde hace mucho tiempo, pero que a final de cuentas pareciera que no llegan a nada, que es ahora sí vamos a investigar lo que ocurrió en el movimiento del 68, que vamos a ver qué ocurrió con el halconazo, y nos seguimos así, ¿no? ¿Qué pasó con Acteal? ¿Qué pasó con Aguas Blancas? Y nos podemos seguir, ¿no? ¿Qué pasó en Ayotzinapan? En todos esos movimientos que hubo una situación muy complicada en temas judiciales, bueno, pues se crea o se han creado instituciones para poder resolver estos asuntos y que la verdad es que en la gran mayoría de los casos ha permanecido la impunidad a pesar de que estas instituciones eran para ello. Y en junio del 2002 entra en vigor la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, una ley que lo que pretendía hacer es que todo lo relacionado con los recursos públicos, pues la gente tuviera derecho a saber cómo se estaban manejando. Si ustedes querían saber y lo podían hacer, hagan de cuenta, no sé, la Secretaría de Energía, ¿no? Ustedes podían levantar un cuestionamiento ante el IFAI y decir, a ver, quiero saber cuánto se gastan en nómina en la Secretaría de Energía. ¿Cuánto utilizaron para este proyecto de construcción eléctrica, ¿no? Por ejemplo, ¿cuánto se están gastando en transporte privado en la Secretaría de Energía, ¿no? Todo eso ustedes lo podían cuestionar y la institución a la que cuestionaban tenía la obligación de responderles y explicar y dar los datos de en qué y cuánto se habían utilizado los recursos. Este IFAI, bueno, con la ley, una vez que entra en vigor la ley, pues se crea la institución para poder aplicarla. O sea, una cosa es la ley y otra cosa es la institución que se encargará de aplicar esa ley que se había formado.
O sea, que se creó el Instituto Federal de Acceso a la Información, conocido como el IFAI. Y que, bueno, este instituto fue avanzando, después se convirtió en el INAI, para no solamente ver los recursos a nivel federal, sino también los recursos municipales o estatales, ya más profundo. Entonces ya no nada más eran las instituciones federales a las que podían ustedes cuestionar, ya podían cuestionar a los estados, a los municipios, a todos ellos para saber en qué se estaban gastando los recursos. Aunque han estado tratando de trabajar en una nueva ley y una nueva estrategia, el INAI pues ya desapareció en la actualidad. ¿Dudas hasta aquí? Todo bien. No, ninguna. No es tarea para entregar, pero sí necesito que estudien eh, con Vicente Fox. Se trataron de implementar 3 reformas estructurales. Trataron de cambiar la Constitución para que fue en el tema fiscal, en el tema energético y me parece que es en el del trabajo. Lo que necesito que hagan es que hagan una investigación sencilla de qué querían reformar en estos 3 temas, ¿no? O sea, las 3 reformas, se las repito, es la reforma fiscal, la reforma energética y la reforma laboral. Eso es lo fácil de encontrar, ¿no? ¿Cuáles son las 3 reformas que quiso implementar Vicente Fox? Van a ser estas 3. Lo que necesito que investiguen es, bueno, pero ¿qué querían modificar del tema fiscal? ¿Qué querían reformar en el tema energético? ¿Y qué querían reformar en el tema laboral? ¿Ah? O sea, no el título, sino internamente qué es lo que querían hacer. ¿Dudas con esto que les dejo? No, todo bien. No, profesor. Todo bien. Ok, bueno, entonces, pues ya vimos la transición de la llegada de Vicente Fox. También les voy a mandar un video, está cortito, en el cual van a ver una de las famosas frases de Vicente Fox. Bueno, eran famosas, a lo mejor a ustedes ya no les tocó tanto estar escuchando tanto de Vicente Fox. Muchos de ustedes, algunos de ustedes ya hasta nacieron después de Vicente Fox. Pero bueno, una de las frases más comunes de Vicente Fox es el hoy, 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 hoy. Esto se lo voy a poner en contexto para que cuando vean el video entiendan de qué se está hablando. Pero hubo 2 debates para el tema de la candidatura en el año 2000. Hubo 2 debates, en el cual eh, en uno de estos debates solamente participaron los 3 que llevaban un porcentaje mayor, que fue el PRI, el PAN y el PRD. O sea, Francisco Labastida, Vicente Fox y Cuauhtémoc Cárdenas. En este debate, que solamente participaron ellos 3, para organizarse, me parece que era un martes o miércoles, creo que era martes, se estaban poniendo de acuerdo para hacer este debate. Y lo que decía Vicente Fox es que el debate, pues que se hiciera en esos momentos, que alguien les prestara unas instalaciones, que las cámaras de las principales televisoras fueran a cubrir ese evento y que se llevara a cabo dicho debate. La Bastida y Cuauhtémoc Cárdenas no estaban de acuerdo porque decían que para hacer un debate se necesitaba una mejor organización. Y para ello entonces propusieron que se fuera al viernes de esa misma semana. Vicente Fox dijo que no, que se hiciera hoy, o sea, por eso la frase del hoy, hoy, hoy. Entonces vámonos al viernes, hoy, vámonos al viernes, hoy. Y bueno, entonces se molestaron y también lo que quiero que escuchen es que Cuauhtémoc Cárdenas es el que propone que se vayan al viernes con toda la organización que corresponde. Y Francisco Labastida dice que él está de acuerdo, que se une a la propuesta del ingeniero Cárdenas para que se vaya el viernes. Ese es el contexto. Sin embargo, cuando se hicieron los comerciales de la campaña de Vicente Fox,
utilizaron los diálogos sacados de contexto, y de ahí estas famosas frases, porque lo que hicieron fue que dijeron, en el comercial decía, ellos ya se unieron, y entonces dicen, ellos ya se unieron, y el audio era, yo me uno a la propuesta del ingeniero Cárdenas, ¿lo ven? Ya son uno mismo, o sea, el PRI y el PRD unidos, porque antes era Cárdenas priista, son uno solo. El verdadero cambio es Vicente Fox. Y a raíz de ese hoy, muchos se rieron, pero cuando llegó el debate, que se esperaron al viernes, ese viernes el debate lo gana Vicente Fox abrumadoramente, y con que inicia el debate es diciendo que sí, que era muy terco por querer que el debate se hiciera en ese momento, pero que solamente con esa fuerza y energía iban a poder sacar al PRI de los Pinos. Y eso fue uno de los factores que catapultó aún más a Vicente Fox y lo hizo que sus seguidores, o su fama, no sé cómo decirlo, pues creciera tanto y que al final ganara las elecciones. Entonces, para que vean, es una recopilación de lo que pasó en esa reunión previa a que se hiciera el debate. Entonces, se las mando entre hoy en la noche y mañana temprano. Y bueno, si no tienen más preguntas, nos estaremos viendo la siguiente clase. Gracias, buenas noches. Gracias a ustedes.